estar con la chef, yo digo mi chef, Elena Ibarra, es literalmente lo mismo que estar con la Janis Joplin de la gastronomía venezolana o estar con la rockstar de la cocina venezolana. Muchísimas gracias por acompañarme, por ser parte de este proyecto. Ya una vez te lo agradecí muchísimo. Primero por la admiración que tengo por ti, por el trabajo que has venido haciendo, sobre todo con la cocina venezolana, y también por ese pecado culposo que es la buena música. Esa parte que todos guardamos y que siempre deseamos como que sea nuestra intimidad, ¿no? Bueno, aunque para ti no fue tan íntimo, y lo mío sí, lo tuyo no. Yo mezclé un poco todo, porque yo no solamente fui manager y productora de Sentimientos Muertos, sino que la puse completica, o sea, hice la telenovela de principio a fin, me casé con el cantante, tuve una hija con él, o sea... Eso, yo creo que de eso hay que hablar, porque tú sabes que mucha gente cree que el cocinero solo está en una cocina, el cocinero tiene una vida. Por supuesto. Tiene una vida. Gozamos de muy poco tiempo para vivir. Fíjate, yo estoy aquí conversando contigo, estamos en la sala de mi casa, en la cocina de mi casa, y yo vengo de un servicio de 250 personas, vengo corriendo, no me quité ni la Filipina de Richie, mira, de Veste Blanco. Luis. Pero bueno, como todos tenemos como un origen, todos tenemos un momento que nos dio esa chispa, ese gusano, para nosotros entrar en el mundo de la gastronomía. ¿Cuál fue el tuyo? Mira, yo en realidad nunca me he sentido habitada por nada, porque creo que nací con las fichas o el ADN marcado. Okay. Yo jugué cocinita, le hacía las tortillas y los hornitos, las pizzas de plástico a todos los muñecos. Después, a los 6, 7 años, empecé a meterme en la cocina de casa de mi abuela y la de mi mamá, por supuesto. Y ahí ya hacía ponqués, ya hacía de todo chiquitita y lo llevaba para el desayuno a mi abuela y se enternecía. Qué lindo. En fin, yo he tenido esa suerte particular de vivir desde que nací con eso por dentro. Con esa pasión, con esa necesidad de convivir con los alimentos, con las frutas, con las legumbres, y ese ojo además de gustarme mucho mi país, porque yo viví en Francia, hice mis pasantías en Francia, y sin embargo me han podido poner un restaurante en Francia porque mi familia vive en Francia. Pero porque, perdón, tú te fuiste pequeña a Francia, pero regresaste. Yo me fui de 4 años y regresé a los 8. Y me volví a ir a los 16 y regresé y a los 16, a los 25. A los 16 sí te fuiste con esa, o sea, voy a ser cocinera. No, para nada. Estudié ecología. Pero qué raro, yo estudié farmacia, estudié relaciones industriales. Yo estudié ecología en la Universidad François Rabelais en Tours. Tengo un diploma de estudios universitarios del ambiente, que era una novedad. O sea, me fui porque oía a un profesor llamado Laverry, que era un genio, hablando del ozono y hablando del desastre, del carbono, en fin. Estaba fascinada con un discurso rebelde. Siempre tuve como dentro del aura de la niñita, la primera de la clase, porque si sacaba 19 me ponía a llorar, pero literalmente yo terrible, mis estudios fueron un drama. Pero fíjate que hay una relación en tu trabajo gastronómico con esto ecológico. O sea, hay algo, porque uno siempre se le queda. A mí no sé qué diablo se me habrá quedado de relaciones industriales y mis relaciones con los empleados, seguramente por ahí vendrá. Hay muchos que me quieren, otros que no tanto. No, mentira, todos me quieren, eso es mentira. Pero sí queda mucho, o sea, el trabajo que tú haces en la gastronomía y sobre todo cuando lo quieres aterrizar, hay mucho de factor ecológico, ¿no? Mucho, reconocer tus calidades, tu ecosistema, la biodiversidad. En fin, ayer estaba dando una conferencia en San Ignacio
sobre la importancia de la cultura indígena dentro del discurso de la cocina venezolana. Okay. Y nos damos cuenta que lamentablemente, o sea, aquí hay escuelas de cocina y todos los días sale una y hacen unos exámenes de 15 tiempos y son chefs todos y usan alginato y no saben lo que es un copoazú, no conocen los frutos de su propio país. Mira, la última vez... Estamos al revés. La última vez, es que te lo voy a preguntar, y es que yo no puedo dejarte ir sin preguntar. Pero tú te metiste ya en este carril, tenemos que hablar mucho más de Elena, pero ya que estamos en esta conversa, yo reciente tuve un par de colegas, aquí estuvo Egidio y estuvo Walter, estuvimos hablando, es que tiene que ser pregunta obligada. Bueno, ¿cómo están las escuelas en Venezuela? ¿Cómo está la formación? ¿Cómo están los nuevos cocineros, los nuevos proyectos? ¿Hacia dónde va la gastronomía en las nuevas generaciones? Eso llevó incluso a un derecho a réplica con el Instituto Superior Mariano Moreno. Con Mariano. Estuve ya presente en una recepción increíble. Estuvimos hablando un poco porque, bueno, dijeron, mira, pero es que no todo en la gastronomía, digamos, en la formación está mal. Yo siempre he sido como muy, mira, pero es que estamos haciéndolo mal. Yo creo que podemos hacerlo mejor y hablamos un poquito de eso. Hablamos de que hay mucho cocinero o nuevo cocinero del alguinato y poco del copoazú. Exacto. Muy pocos de un sofrito criollo y sin más de una esferificación y de un coral. Y ahí tuvimos una charla interesantísima en la cual me quedé bastante contento y tranquilo porque sé que, por ejemplo, el Instituto Superior Mariano Moreno está haciendo las gestiones para que podamos obtener mejores generaciones de estudiantes. Bueno, ojalá sea verdad porque el boom de repente del Amazonas ha ido lento. Lento. Muy lento. Lento. Porque la gente tiene miedo a probar cosas que desconoce y no se les ha enseñado la parte cotidiana que tienen los indígenas donde comen batata, yuca, o sea, cosas que todos compran, el mañoco, claro, o sea, son cosas conocidas. Claro. Pero no las utilizan. O sea, tú le muestras a un francés una yuca y yo creo que se desmaya de esa textura, de esa suavidad, de esa fibra, de ese lado tan sensual que tiene. Y resulta que... La tenemos aquí en la tierra, la sacamos. Es el dios de los indígenas. Ajá. La sacan entierran la raíz, tienen todos unos mitos con respecto a la yuca y tal, y nosotros somos maíz. Ajá. Ok, bueno, ampliemos un poco el alfabeto. O sea, ninguna cocina ha logrado comercializarse, de hacer conocer su cultura si no la muestra en un mercado. Correcto. Y aquí en el mercado no existe. Correcto. Tú vas a buscar un copoazú, un pijiguao, una batata, un mapuey morado al mercado y es muy difícil que la consigas. Es que tú mencionas, por ejemplo, una catara o el mismo mañoco y la gente, ¿sabes? O sea, el cumanche. El cumanche, claro. Por ejemplo, María Di Jacob me decía, pero yo lo uso como una salsa inglesa, o sea, es ya un componente que tiene muchísimos matices interesantes. Falta mucho, o sea, hago una reflexión y te la pregunto, falta mucho para lograr, primero, interiorizar la cocina venezolana, porque para sacarla necesitamos primero tenerla, pero falta mucho para eso. Yo creo que sí falta bastante porque, como decía ayer, yo quisiera ir al mercado y en vez de ver También 10 tipos de papas distintos, cuando yo llegué aquí había una lechuga romana y una lechuga americana. Una americana y una lechuga criolla. Okay. Eso era todo lo que había. Entonces yo he ido viendo la evolución del mercado y por eso mi segundo libro es prácticamente, la idea era mostrarle a la gente que no conoce qué frutos tiene el Amazonas, cómo se usan, qué legumbres. Es que hay una diversidad enorme, o sea, no son 2, 3 cositas. Es una modestísima
visión sobre lo que es Amazonas. Claro. Amazonas es inmenso, Claro. y a mí me criticaron muchísimo por poner la despensa inexplorada, pero no la tenemos explorada. Es verdad. Bueno, es que a muchos nos cuestionan por decir las verdades, entonces a veces parece que es mejor seguir el hilo de la corriente y eso creen mucho. Bueno, sí, que sigamos al ganado, como dicen, sin ser despectivo ni peyorativo. Pero yo pero sigo no quiero ser rebaño, nunca pero, he querido ser exacto. Pasa con la música. Yo le estoy hablando con otro gran amigo aquí en este mismo espacio. Pasa con la música. La música nos ha llevado a ser rebaño, a ir uno detrás del otro. Claro. Y yo siento que no, hay que ser un poquito rebeldes en eso, ¿no? Y la rebeldía nos puede llevar en muchísimos casos a la inteligencia, a conocer, a indagar cuestionar. Y a cuestionar, correcto. Y a mí me parece que la cocina venezolana tiene que darse a explorar, debemos conocerla muchísimo nosotros, porque la comida venezolana no es solo la arepa, no es solo el pabellón. Bueno, es que estamos en el pan. Ajá, estamos en el pan. Estamos en el pan, estamos mostrando nuestro pan, que es la arepa. Ajá. Pero todavía nos falta que no solamente tenemos un pan, tenemos el casabe. Ajá. Que es de otra cosa, que es de la yuca, que es de fibra, que es más de salud, que va muchísimo más con el discurso actual de lo que requiere la gente. ¿Tú comes mucho casabe? Yo como casabe. A mí me encanta el casabe. Me fascina. Me encanta, a mí me encanta. Y quise tener una fábrica de casabe y todo, pero no me dieron la plata. Me fregué. Bueno, a la gente que son inversores, ahí hay una buena opción. O sea, porque imagínate tú, casabe Elena Ibarra. Cállate. Y casabes en los hoteles del mundo, tú sabes lo que es para ellos poner los canapés en casabitos. Claro. Además que es un transporte increíble para muchísimas cosas. O sea, yo siento que el casabe es mucho mejor transporte en mucho canapé, o sea, en mucho de lo que puede ser un petit que el mismo pan. O sea, ya me divierte más la textura, el sabor, todo. Crujiente, o sea, todo lo que puedes sacarle. Yo quedo ahí en el aire. Quien se interese por el casabe, yo soy la primera ahí en la lista. Ya lo saben, hay que anotarlo, por favor. Ahí de todos modos, bueno, salen las redes sociales, salen todos los contactos. Señora, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Señora Elena Ibarra, vamos a invertir y vamos a montar una fábrica de casabe. Porque yo creo que para es necesario. Exportar. Claro, es que es necesario. Porque el mundo hoy en día, con toda esta cantidad de inmigración que hay, cosa que, a ver, que está mal, y que no nos alegra, porque la gente, qué bueno sería que estuvieran aquí todos en Venezuela. Sí. Pero bueno, uno de los puntos positivos de todo esto ha sido que el mundo ha comenzado a comer no solo comida venezolana, sino, y ahí entramos en otro tema, sazón venezolano. La sazón del venezolano, eso es básico. La sazón que está acá, ¿sabes? Yo lo comparo porque hay mucha gente que me dice, que han viajado y me dice, oye, pero es que me acabo de comer una pizza en Nápoles. Y mira, yo la pizza que me comí aquí es más sabrosa que la de Nápoles. Ah, bueno, tu criterio contra el de los napolitanos y los italianos, pero no vamos a entrar en esta guerra, pero hay mucha sazón. Pero es que la sazón está en los productos. O sea, a mí lo que me fascinó de las calidades venezolanas son los perfumes. Ah, por ejemplo. O sea, a mí me denominó Alfredo Bulton cocinera de perfume, porque para mí lo más importante es guardar esas aguas, esos aromas intensísimos. ¿Quién le compite a una parchita? Exacto. ¿Quién le compite a un buen tomate comido aquí que no tiene nada que ver con los de los automercados brillantes y maravillosos en los Estados Unidos? En lo absoluto. O sea, aquí todo sabe, el ají dulce, todo sabe a lo que tiene que saber, porque justamente no hay una agricultura que se ha desarrollado como una loca. Exacto. Erosionando los suelos, etcétera. Sí, no se ha magnificado. Todavía es artesanal. Todavía es artesanal, exacto. Entonces todavía guarda el secreto de su esencia, ¿no? Claro. El tema de que tenemos el producto muy a la mano, y eso yo creo que ha sido un beneficio, o sea, es decir, directo de la mata, o sea, directo de la tierra, directo de todos lados, y eso tiene un valor. Pero estuviste en Francia, unos estudios increíbles y unos acompañamientos allá. Y yo venía en el carro ahorita y dice, bueno, a ver, se me ocurrió esta frase, porque muchos de tus estudios, tu trabajo inicial en Europa,
que tenía mucho que ver con la Nouvelle Cuisine, ¿sabes? Totalmente. Pero de Robuchon a los libros y las recetas de Armando Escanone. ¿Qué distancia hay ahí? Wow. Bueno, porque como yo aprendí con gente que tenía muy alto nivel, es la gente más sencilla, es la gente que entiende qué es lo que hay que juntar para que eso dé un sabor o mantenga un sabor. O sea, no son la cocina de los volantes, de los, ¿sabes? De los lazos, del exceso, del barroquismo. Que lo que hace es ocultar el no manejar la ecuación de base que es el sabor. En cambio, allá sí respetan, tú vas a un 3 estrellas y ves que no hay más de 4 elementos en el plato, pero aquellos 4 cómo hacen una sinfonía perfecta. Entonces, cuando llego aquí, me impresiona primero la influencia francesa en los platos de mi cocina. Pargo con uvas y esos son los que nos enseñaron, los que nos enseñó Escanone de la cocina de Caracas en la época, que era muy como Guzmán Blanco, muy afrancesada. Y después vino la intervención italiana y la española. Claro. Entonces aquí sabemos hacer más, complacer a los que vienen de fuera que complacer a nuestro propio terruño, porque el terruño no fue desarrollado. O sea, no hay una agricultura que compita, no hay un productor que gane de verdad. Pero tú sabes que yo creo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que es que así somos los venezolanos. Y eso nos pasa en todos, porque nosotros tenemos la particularidad de ser unos buenos servidores. Y unos buenos anfitriones. Anfitriones, o sea, viene también una persona de otro país, nosotros todos. Yo recuerdo en un momento determinado trabajando en un restaurante aquí en Caracas, en Malabar, con Carlos García, y en ese momento... Y con Federico Tischler, otro hijo que tienes tú en este mundo, gran amigo. Yo creo que es una de las personas... Una vez alguien me preguntó, yo no quiero con esto recibir un golpe, y él me dice, de las nuevas generaciones en aquel momento, ¿quién es el mejor chef venezolano? Y yo dije, Federico Tischler. Y él me dijo, no digas eso, que hay mucho que está por arriba. Le digo, pero cada quien tiene su gusto. A mí no me gusta el pollo, a ti sí. Entonces, a mí me parece que la puesta en escena de Federico en todos los aspectos está... De hecho, tiene mucho de esto, del tema del sabor, de ir hasta el fondo del producto. Entonces, chévere. En ese Malabar, como te estaba diciendo, vino un pasante de otro país. Vino un pasante de Israel. Recuerdo. Y todo el mundo era, no, ábranle paso, llegó el gringo, ¿no? Porque tú sabes que para nosotros todo el que no afuera es gringo, el que no habla castellano es gringo. No, llegó el gringo, y tú decías, bueno, hay que hacerlo sentir bien. Pero cuando yo estuve afuera haciendo pasantía en España, en Perú, a mí no me trataron así. A mí me trataron totalmente lo contrario. Incluso yo, siendo de familia española, pues trabajando en España, yo era el sudaca. Y el trabajo que te ponen es totalmente diferente, ¿no? Nosotros tenemos esa particularidad como romántica de ser unos buenos anfitriones, y eso se aplica incluso en nuestra gastronomía, y probablemente por eso es que no hayamos encontrado la fórmula para que nuestra comida primero se interiorice para luego exteriorizarla, porque le damos cabida a lo de afuera. No, y porque la historia está contada al revés. O sea, la historia de la culinaria, empezando por Escanone y por Lovera, que para ellos considerar la cocina indígena era absurdo. Era absurdo, claro. Era una generación que no manejó ese pedazo de tierra que significa el Amazonas, que Perú, Brasil se han lanzado a comercializar todos los productos. El azaí está en todas partes del mundo y es la manaca, y aquí nadie sabe qué es manaca. Exacto. O sea, es absolutamente sorprendente que nuestra propia tierra no la conozcamos. O sea, quedó un vacío, o sea, puede ser... Hay un vacío histórico. Y si tú no dices, esta tierra produce esto, los franceses saben que se produce en el sur de Francia, que hay en Bretaña, que hay en los Alpes, se saben toda su geografía. Nosotros somos Caracas. Ajá. Y cuidado
como decía Inés Quintero el otro día, aquí no hay comida mantuana ni nada, aquí hay 4 platos. O sea, es tristísimo que no haya... Ahí, el otro día escuché que ese término de la cocina mantuana lo estuvo hablando Miro Popi, que ese término estaba mal empleado. Y dije, empleado. Yo tengo toda la vida escuchándolo y ahora... Yo también. Y ahora entendí que no se debe decir, porque es que los mantuanos, las personas que trabajaban para los mantuanos no sabían leer y escribir, y entonces ellas no podían transcribir aquellas recetas y todo. Pero bueno, eso es otra historia. Pero yo creo que sí, hay un vacío enorme en lo que es la gastronomía que hay que descubrir. Que hay que descubrirlo y hay que fajarse a trabajarlo para presentárselo a la gente, para hacer mercado, para determinar usos. Dime tú cuántos usos no tiene la yuca, que la gente no sabe. Que yo decía ayer, espesen sus salsas con almidón de yuca, es mucho más liviano que hacerlo con maíz. El almidón de maíz, claro. Además es más sano. Y es más sano y es más todo, en fin. Están las tapiocas que son tan divertidas. Además, exacto, dejen de estar haciendo tantas esferificaciones. Exacto. En vez de esferificaciones, hagan tapiocas. Las ponen con la catara y ellas se tiñen y quedan color ámbar, que es una belleza. Además que son muy vistosas y muy entretenidas. Son bellísimas. En el momento en que tú das el salto en la cocina y te conviertes ya en una jefe de cocina, una chef, hay algo que yo siempre pregunto. El manejo del ego, el manejo del personal, el manejo del momento, porque aquí uno empieza a tener una responsabilidad muy grande, claro. Y en ese entonces a ti te correspondía una responsabilidad muy grande porque la gastronomía venezolana estaba dando también el primer paso de muchos que se fueron dando y había, digamos que las competencias eran muy férreas, pero muy amigable. Eso se fue perdiendo con el tiempo y se fue diluyendo. Hoy en día los compañeros o colegas, cada quien es como muy ególatra y cada quien está muy centrado, ¿no? Sabes, como esto es lo mío y yo no te ayudo. Pero en ese entonces, cuando tú estabas allí, ¿cómo manejaste toda esa situación de el ego del cocinero, que es innato? Nosotros los cocineros somos ególatras, pero poder también estar hay personas como Laurent Cantinox, bueno, como el mismo Sumito Esteves, Edgar Leal, la época dorada gastronómica venezolana. Sí, mira, a mí me tocó la peor, porque no había ni escuelas de cocina. Con decirte que mis cenas, yo fui el chef privado de Alfredo Bulton, y las cenas donde iba Cruz Diez, Soto, Carolina Herrera, todas esas eran las personalidades, los asistentes, exacto. Mi brigada eran los sentimientos muertos, los que cortaban las brunoise y las... Sebastián Araujo. Sebastián Araujo. Es un gran amigo, lo quiero muchísimo. Bueno, Sebastián es una belleza de persona y bueno, Sebastián todavía no estaba en el grupo cuando Alfredo Bulto. Estaba Alberto Cabello. Pero te digo que todos le metían mano a la mise en place porque si no yo no podía sola. Eran cenas. Me estoy aquí y me estoy imaginando a ese joven Pablo Dañino cortando una cebolla, ¿sabes? Mira, y sentimiento muerto, eso que la gente, mucha gente no sabe, pero estuviste tan relacionada. El mundo de la música, aquella época, y luego madre de Samantha Dañino. Esa época, un día lo estuvimos hablando en la radio, me pareció increíble los cuentos de ya tú, chef, madre, manager, esposa del cantante, madrina del equipo y dueño de todo, ¿no? O sea, ¿cómo fue esos momentos también de poder equilibrar la música y la cocina? Que música sin cocina no existe. Bueno, para mí la pasión no tiene límites. Qué bello. O sea, amo la música, como es mi musa para cocinar. Ha sido toda la vida y soy rockera, pero rockera brutal. Y me considero que los rockeros me hacen terapia. O sea, no voy en tren, voy en avión. Exacto. Así es. Entonces, eso, yo tenía una cocina con Federico Tischler, con nuestro amigo de Veste Blanc, con Luis Ricci. Con Luis Ricci, en el Trasnocho Cultural. Ajá. Y tú entrabas ahí, sonaba Pink Floyd, sonaba Sentimiento. O sea, todos trabajábamos con música, pero todos compartían. No era que ellos se la calaban porque yo era rockera.
No, es que todos tenían hasta un altar de Madonna porque se encontraron una ficha de Madonna en el trasnocho y lo pegaron y le ponían velita. O sea, tú no tienes idea de lo que fue esa época, o sea, realmente maravillosa. Entonces yo no sentía el peso ni del trabajo ni del estrés así, porque mi motor era puro corazón. Puro corazón. Es que el cocinero que no trabaje con corazón, que no trabaje. Que mejor que no trabajes, sí, porque esto es una profesión muy fregada. O la quieres o salte de ahí, ¿sabes? Definitivo, y eso también es un consejo que yo le doy a esas generaciones. Me contabas, y ahorita me das un consejo, me contabas en aquel momento de Samantha durmiendo en el case de una guitarra, por ejemplo. Callayo. Exacto, o sea, que imagínate tú qué momento poder decir, uno de los músicos más emblemas de este país, en la historia de este país completo, que es Callayo Trocón, en una guitarra, en el case de la guitarra, o sea, mira, sabes que mi hija estaba dormida en el case de Callayo Trocón, o sea, esto es... Estaba en brazos de Callayo y fue su tío Callayo. Ajá. Y eran todos como sus tíos, porque vivíamos juntos, sí, prácticamente toda la banda. Yo llamaba a Callayo, lo despertaba por la mañana para que viniera a dibujar los panfletos que entregábamos para los conciertos. No había Instagram, ¿oíste? No había Instagram, él tenía que pararse, venía para la casa, se fajaba, hacía los bocetos. Qué bonita época. Y lo llevábamos a todas partes para promocionar los conciertos. Fueron millares no, pero muchos los conciertos que me tocó hacer con sentimiento, muchos los viajes. Y lamentablemente la banda se separa cuando se va a internacionalizar, claro. Cuando están comprados en Argentina y en México para hacer el gran lanzamiento latinoamericano, se decide pues que ellos querían tocar en bares, menos Pablo, del cual yo me estaba separando, por eso viene el cuento de la Yoko Ono. Yo no lo quería, o sea, toda la gente, yo no lo iba a decir. Pero nada que ver, no, porque vale, Pablo en ese momento y yo estábamos ya separados. Lo que pasa es que Pablo dijo, si Elena no es el manager de la banda, o sea, no va a trabajar en bares, sino que va a seguir, o sea, la ruta de la comercialización, yo no voy a estar en la banda. Porque a él le interesaba también la comercialización. Y claro, y cada quien en una banda tiene un peso, pero Sentimiento Muerto es igual a Pablo Dañino. Pablo Dañino, a pesar de que todos tenían una gran personalidad, seguro, porque eso es lo que lo hacía mágico, que es como modestia aparte, es como un George Harrison, sí, un Ringo Starr, sí. Eran cada uno unos personajes. Sí, sí. Wincho Schaffer, por favor, el Wincho. Entonces, pero Pablo era el frente de la banda, el frontman, era la voz, y éramos el 50% de las acciones de la banda, y cuando la banda decide tocar en bares y no seguir la ruta que debían seguir, a mi parecer, bueno, se acaba con todo el proyecto y se trunca una carrera que pudo haber sido, pero mira lo importante, maravillosa. Que si bien es cierto, se trunca una carrera, tantos años después, 20 años, 30 años después, hablar de Sentimiento, tú dices Sentimiento Muerto y la gente dice, claro, ya sabemos quién es. O sea, es decir, dejó y marcó un legado en la historia musical de Venezuela, pero fortísimo, ¿eh? Bueno, tan fuerte es que en los últimos 15 días yo tuve asma y tal, y tuve que ir al médico, al neumonólogo, y estamos hablando de mis pulmones, no de otra cosa. Y de repente él me dice, no, porque yendo hacia el Tigre ahora en diciembre, me pasé todo el camino cantando las canciones de Sentimiento Muerto con mi hermano. Pero él nos los está contando como una anécdota, de que él le gusta el rock. Y porque yo le dije que yo era rockera, pero yo en ningún momento le nombré a Sentimiento. Y él me dice que pasó todo el camino cantándolas, se las sabe todas, mi neumonólogo. Se sabe todas las canciones de Sentimiento y me dice, no me lo puedo creer. Increíble. Y igual con empresarios que ustedes no se imaginan la formalidad, y todos
fueron a los conciertos de Sentimiento. Es que fue una época también que marca el hito histórico de la música, del rock venezolano. Y de hecho, hoy en día hay bandas de rock venezolano que tienen una influencia grandísima basada en Sentimiento Muerto, así como en Zapato 3, así como en Desorden, claro. Con Caramelo de Cianuro. No es decir, aquí hay muchísima fuerza a nivel musical. No habla a nivel musical, entonces vienen los detractores y yo no escucho reggaetón. ¿Okay? Yo tampoco. Ok, muy bien. Estamos en sintonía. Vamos bien. Vamos bien. Cocinamos, escuchamos rock, no escuchamos reggaetón. Como para ir ya cerrando, Elena, fíjate. Estamos hablando, y volviendo otra vez a la cocina, de los sabores de Venezuela, del vacío y todo eso como en síntesis. Pero hoy en día, ¿a qué sabe Venezuela? ¿A qué sabe Venezuela? Mira, es difícil decirte, pero yo creo que hoy en día, hoy por hoy, la identificación de todo el pueblo venezolano, incluyendo al que está afuera, es la arepa. Okay. O sea, yo creo que venezolano sin arepa no existe quien no sepa qué es la arepa. Porque todo el mundo dice, sabe a ají dulce. Sí es cierto, pero no es tan cierto porque el tratamiento del ají dulce, por ejemplo, en algunos casos lo matan, lo sobrecocinan, no tiene ese perfume que uno desearía encontrar, aunque es uno de nuestros pilares esenciales. Sí, claro. Y poéticamente te diría el cilantro en flor. Viví. Eso es lo máximo con sus bolitas de coriander. Esa es una maravilla que yo toda la vida... Y me puse furiosa con Pierre Gagnaire, el gran chef francés, porque en su libro fotografió el cilantro en flor y lo pone como una de las maravillas con las cuales ha trabajado. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué él, que es francés, lo dijo primero que yo? Ahí porque está, yo no había sacado el libro todavía. Pero hablemos de tus libros. Déjame moverme un sí, momentito. Vale, por favor. Yo como si estuviera en mi casa. Estás en tu casa, mujer. Además, qué orgullo. Tú sabes que yo diga que aquí en mi casa, sentada en mi cocina, estuvo aquí Elena Ibarra. O sea, una persona que hablar de gastronomía, hablar de cocina, hablar de Venezuela. Fíjate esto no tiene padrote. ¿Este es el primero, este es el segundo? Este es el primero y este es el segundo que... Vamos a ponerlo. Esto en un cocinero que esté arrancando en el mundo gastronómico, que esté estudiando en cualquier escuela, yo siempre le digo, vaya, búscanse este par de libros, porque aquí hay como una historia bonita que contar, sabores, olores, texturas, presentaciones, la historia de cada uno de los elementos. O sea, es decir, esto es el habeas corpus de la gastronomía venezolana. Bueno, aquí está todo. Yo le digo siempre a los cocineros, tenemos una profesión bellísima, pero por otro lado es una profesión terrible porque tú puedes hacer en tu vida útil 80 platos, 100 platos creados por ti, 200 platos, o sea, la cantidad que sea. Yo desde que empecé en la cocina traté de que fueran creaciones inspiradas en calidades venezolanas. Por eso mis libros no son de cocina estrictamente venezolana, sino inspirados en platos venezolanos. Okay. Ya en ese momento había una deconstrucción del pabellón, etcétera, sin caer en el alginato y la esferificación permanente, pero sí había un pabellón criollo en Rolls, por ejemplo. Pero eso es, ¿sabes que la gente a mí me cuestiona por esas cosas? Y yo digo, o sea, y de hecho en una oportunidad lo estuvimos hablando, la gente a mí me da con ese látigo porque es del tipo de, es que tú no puedes agarrar una receta original y cambiar su presentación, que te dijo que no. ¿Cómo que no? O sea, la cocina yo creo que está hecha para eso. Sí, claro. Las grandes obras. Reordena y vivimos de reordenar. Y además es divertido. La cocina debe ser divertido. Claro, pues esas son las columnas del edificio. ¿Cómo construyes tú un edificio que maravilla a todo el mundo si no tienes columnas? Claro. Lo importante es que esté la columna, que esté el ají dulce, que estén los elementos,
Después tú manejas eso como tú quieres, como un Lego, ¿entiendes? Y haces tus ciudades mágicas. Para mí el primer libro tiene 88 recetas que son creaciones. Y el que las lea va a reconocer detrás lo que hay. Claro. Hay un pabellón, por ejemplo, sí, está en rol, sí. ¿A qué sabe? Frío. Claro, es otra percepción, es otra sensorialidad. Permitirnos a navegar en un mundo de sensaciones, sabores, olores, texturas totalmente diferentes, y eso es válido, claro. Y eso está rico, y eso está genial, porque de hecho las mejores creaciones culinarias del mundo salieron de errores. De errores, de que a alguien se le pasó la mantequilla, de que se cambió el orden. De eso se trata, ¿sabes? La cocina debe seguir siendo dinámica, divertida, pero con conocimiento. No, por supuesto. Esto que está por aquí es un chantilly, por ejemplo. Y es un chantilly con miel de hormigas limoneras del Amazonas. Esto no tiene pérdida. Estos libros, se los digo de todo corazón, no porque esté sentado aquí, esto no tiene pero ni un ápice ni el 1% de pérdida. Porque yo creo que incluso a las nuevas generaciones esto le puede romper el miedo a cocinar. Yo creo que les puede demostrar que la cocina tiene de por sí un alto componente de libertad. O sea, es impresionante. Tú eres libre con esos ingredientes de hacer la fórmula que quieras, de Exacto. Poner la cantidad que quieras, de cortarlo como quieras, según te parezca la textura que puede tener. Y sorprendes, y vas a sorprender a un cliente. Y si no es sorpresa, se queda sobre la mesa, como digo yo. Excelente, esto lo voy a copiar, que conste que me voy a quedar con derecho de autor de lo que voy a citarte, cita textual de, mira Elena, ¿en qué andas haciendo ahorita? Cuéntanos país. Bueno, como desde que salí de Palms, yo me he dedicado a mis clientelas de catering. Okay. Haciendo catering, tengo un catering pequeñito de 600 personas. Corto, sí. Dentro de algo que se diluye. Algo que realmente se hace muy fácil. Bueno, el chef francés que me formó me decía, usted es una loca. Le dije, eso no lo dude ni un segundo. No. Eso es verdad. Cocinero que no esté loco tampoco es que es muy bueno. Sin locura no hay grandeza, señores, Así como es. Decía Bernard Chapin, el creador de uno de los más importantes de la Red Tricot. Okay. Era un francés del cual yo fui chef también, porque es que me tocaron unos personajes maravillosos, de los cuales aprendí muchísimo, de los cuales no me canso de recordar lo que me decían, hacia dónde me llevaban. Okay. Entonces, o sea, la cocina te da la posibilidad de crear al infinito, porque hay un léxico de hierbas, de carnes, de legumbres que tú vas a componer con eso. Okay. Es como la música, y cada uno da algo, uno da la percusión, el otro te da la suavidad de una flauta. Cada elemento en el plato es armónicamente un todo en el paladar que se convierte en sinfonía. Ok. Esa es la idea. Menos mal que todo esto va a quedar grabado, porque yo necesito volver a escuchar esta descripción que me acabas de dar. Precisa, ves que me parece música en los oídos, ¿sabes? Literalmente, escuchar a alguien hablar tan bonito de la cocina, de los sabores, de las sensaciones, del aroma, de cómo cuando lo juntas todo hay una explosión de todo. Ahí yo siento que es que digo, qué bonito que alguien pueda expresarse así. Es poesía. Poesía pura. Es poesía, son metáforas en tu plato. O sea, yo me divertí, a mí me dieron la oportunidad en Palms de hacer todos los menús de Halloween, de las secretarias, de todo el mundo. Ahí se cambiaba el menú. ¿Cuál es tu mejor receta? Y mi mejor receta, la que todavía no he hecho. Es que no esperé otra cosa. La que la peor. Falta, y la peor. Yo tengo una mía que no me dio. Y no pasa nada. A ver, la peor. Lo que pasa es que yo he sido una niña mimada por la gastronomía, porque me han aplaudido desde muy pequeña, desde los 13 años. Okay. Entonces, todas esas recetas mías son muy pensadas, no te creas. Okay. Y son dibujadas. Y son, mira, aquí te voy a mostrar.
para que veas cómo escribía yo mis recetas. Eso. Aquí está, o sea, esto es como... Es una ecuación diferencial. Ajá. Esto puro Para lujo. no tener que escribir, yo lo ponía así en fórmulas, A más B más C, etcétera, y esta era la... Además se te va bien el dibujar, ¿no? Ah, bueno, a pesar de estas manitos que tiemblan, corto, mis alumnos no me dejan porque son demasiado sobreprotectores. Hablando de alumnos. No me dejan Un cortar, consejo, pero un consejo lo a las nuevas generaciones. Un consejo a esa gente que está por salir de una escuela, por entrar en una escuela, en un país tan complejo, pero también tan agradecido gastronómicamente, abriendo y cerrando restaurantes como burbujas. ¿Qué buen consejo puedes darle? Mira, que la lengua no está hecha para hablar de los demás o para hablar tonterías. La lengua está hecha para saborear, para indagar en ella los sabores, los perfumes, para entrenarla, porque la lengua se entrena, tú un paladar lo entrenas sí, con la calidad, claro. Pero con baja calidad y con mucha habladera de tonterías no van a llegar a ninguna parte, no repitan, o sea, repetir, a mí me molesta profundamente tienen que conocerse las bases, pero una cosa son las bases y otra cosa es repetir un plato ciegamente. Ajá. Sin tener una visión crítica del mismo. Yo veo los platos y lo primero, bueno, aquí tengo una sopa de cebolla y la sopa de cebolla cuando la vean, aquí está el pabellón, por ejemplo, en rolls. Divino. Divino, además. Con el huevito de codorniz. Bien hechito, además. El deleite que viene también por la vista, ¿no? O sea, cuando comienzas a ver un plato y ahí te engancha, los 5 sentidos están en la mesa. Claro. Hay mucho de eso. O sea, la cocina es un arte absurdo, ¿sabes? Esta cebolla contiene las cebollas caramelizadas y el queso. Y toda esta propuesta de sopa de cebolla está hecha para no contaminar el caldo, que es de rabo de res, con ron 1796. Este es el caldo clarificado y perfecto. Aquí viene el contenedor, es la propia cebolla hervida, que es una capita finita, y adentro están todas caramelizadas, el queso adentro, y usted parte ese contenedor y caen las cebollitas con el queso, y el queso no se ha desnaturalizado porque se sabe que el queso a más de 80 grados pierde sus cualidades lácteas y entonces se convierte en una especie de suela de zapato que es insoportable. Pero la suela de zapato encanta, porque el Instagram está lleno de quesos con suelas de zapato. Entonces, pongámonos los tacones y salgamos como Almodóvar. Exacto. A pisar en cinematografía. ¿Tú andas en tu cartera? Me preocupa. ¿Tú andas en tu cartera con los libros como yo el monedero o no? No, yo cargo los libros porque te los quería traer. Además. Porque este está agotado desde hace tiempo. Correcto. Este está en librería. Este lo que tiene de interesante, más allá de las recetas, es esto, que es que tiene 45 productos. Es correcto, ya. Identificados. Eso. Entonces usted ve, ay, ¿qué es esto? Esto se llama kokura. Ay, vamos a ver, esta receta tiene kokura. Exacto. Entonces, ¿qué hace ella con la kokura? Y le das un uso a un ingrediente desconocido. Entonces, esto lo que pretende es hacer mercado, es hacer conocer los productos para que aquí y afuera sepan que tenemos un abecedario que va mucho más allá del ABC. Uh-huh. El ABC tiene, la A es imponente, por la A, bueno, tienes miles de platos, pero más allá de la C, yo diría que tendríamos que volver a la A para revisar Amazonas. Y
Pero aquí cerraste con broche de oro. O sea, yo dije, bueno, está hablando del abecedario, se va a ir y tal. Hay que regresar a la A para hablar de Amazonas. Perfecto. Elena, de verdad que me encantó poder compartir. Esto es un podcast cortico de tiempo. Yo creo que yo me siento a hablar contigo y podemos hacer un podcast, sino podemos hacer una serie. Con temporadas. No, vamos a hacerla poniéndole... Tú eres como yo, que pones los platos servidos en la mesa. Ajá, yo dejo mi mesa. Yo dejo mi mesa siempre puesta. Bueno, pones tú algo en un plato hecho por ti, pongo yo algo hecho por mí y vamos probando y vamos conversando con el público sobre por qué ese agridulce está ahí, por qué. Fírmalo y séllalo, vamos a hacerlo porque a mí me encanta eso. Elena, yo me tengo que ir cerrando porque si no esto no cabe en YouTube. Y entonces después me dan allí con el látigo del castigo. Gracias totales. Yo cierro mi programa en la radio y cierro esto aquí diciendo como Cerati porque soy un enamorado de la música de Cerati. Como yo. Gracias. Pero tenemos muchas similitudes. Demasiado. No me digas ¿Qué signo eres tú? Sagitario. Yo soy ascendente Sagitario. Ok, viste, por ahí vamos bien. Gracias de verdad por haberme acompañado, gracias por transmitir esto y sobre todo por esa bonita historia de nuestra cocina, de tu historia también dentro del mundo gastronómico y del mundo de la música. Hay muchísimas cosas que aprender. Aquí abajo van saliendo todas las cosas. Él guarda, él comparte, él mándaselo a los músicos, a los que no escuchan reggaetón, todo eso también, mándenselo. Disfruten de comer sabroso. Vivan bien y gracias, Elena, por estar aquí conmigo. Gracias totales. Gracias totales.